Anciana limosnera cae al agua y a nadie le importa, pero perro callejero dejó a todos mudos. Graciela tenía 50 años y vendía periódicos en los semáforos y a la salida de las empresas. Caminaba desde muy temprano un largo trayecto, siempre atenta a llevar las primicias a cuantos más pudiera, pues ese era un importante sustento para ella. A las 9 de la mañana ya había vendido todos sus periódicos y entonces se preparaba para ir a cocinar en un restaurante en el que no le pagaban bien, pero que no podía vivir sin su cocina, pues era alabada por todos. Trabajaba incansablemente y nunca descansaba. Esa había sido su rutina desde hacía mucho tiempo y ya sentía incluso un poco de terror ante la perspectiva del tiempo libre, porque no sabría qué hacer con él. Nunca se había casado. Graciela no había tenido suerte en el amor, pero lo había intentado. Y de sus intentos le había quedado un hijo al que casi nunca veía, porque el padre se lo había quitado aduciendo que ella no podía costear su supervivencia y Graciela no tenía los medios para defenderse. Con sus padres y su hermano había perdido contacto hacía mucho tiempo, porque ella se había aventurado a irse sola a un país vecino y ellos nunca se lo habían perdonado, a pesar de que por un tiempo hizo lo posible por enviarles dinero. Pero pronto se dio cuenta de que nadie agradecía sus esfuerzos y comprendió que estaba sola en el mundo y que solo podía contar con ella misma. Por eso trabajaba sin parar, no porque necesitara demasiado el dinero, sino porque solo estando ocupada podía distraerse de su propia desgracia, aunque sabía que la estaban explotando y que por todo lo que hacía merecía tener algo más que un cuarto en una pensión de mala muerte, sin poder comerse siquiera lo que ella misma cocinaba en el restaurante, sino las sobras que quedaban al final de la jornada. Hacía mucho tiempo que Graciela había perdido toda noción de amor propio y no intentaba buscar algo mejor para ella. Las buenas oportunidades le habían sido negadas tantas veces que finalmente tuvo que conformarse para poder sobrevivir. Aunque continuamente se preguntaba por qué le importaba tanto sobrevivir si no tenía nada que la motivara, si no había nada en su vida por lo que luchar. Y entonces se daba cuenta de que a pesar de todo, dejarse morir no era una opción para ella. Y así pasaba el tiempo para Graciela, en una lenta pero constante agonía, hasta que un día, sin que se diera realmente cuenta de todo lo que había pasado a través de los años, se dio cuenta de que no solo estaba sola, sino que ya era demasiado vieja como para que nadie le diera trabajo, porque incluso del restaurante en el que había sido tan famosa su sazón, ya había encontrado a alguien nuevo, alguien que fuera tan rápida como lo había sido ella años atrás, y sin ningún miramiento a sus 78 años estaba sin trabajo y sin ayudas, sin nada y sin nadie. Y como lo único que la mantenía de pie era su rutina de trabajo, al poco tiempo de desempleo su cuerpo le comenzó a pasar factura en medio de su repentina quietud y así, apenas un par de meses después, Graciela ya no podía caminar más de una cuadra sin fatigarse en extremo y comenzó a sentirse demasiado débil como para hacer cualquier cosa. Fue entonces cuando recibió la única ayuda que recibiría en años. Una vieja silla de ruedas que alguien había rescatado de un basurero pero que todavía servía. A ese hombre que se le había entregado nunca lo volvió a ver en su vida, pero quiso pensar que había sido su hijo. No podría reconocerlo porque solamente lo vio durante sus primeros meses de vida, pero se permitió soñar con que se había convertido en un hombre atractivo y caritativo y que tendría una gran vida. Ella nunca se olvidó de orar por él. Poco después se dio cuenta de que no había nadie más al que pareciera importarle su situación. Sobrevivía a punta de migajas, pero pasaba el tiempo y nadie se interesaba realmente en ella y su situación. Por eso se hizo amiga del único que parecía comprenderla, un pobre perro que estaba en los puros huesos y que parecía sobrevivir igual que ella, sin saber por qué o para qué. Pero cuando se hicieron amigos, ambos tuvieron un nuevo impulso en sus tristes vidas. Graciela sintió, por primera vez en años, que le importaba a alguien. En esta condición pasó Graciela casi 10 años, años en los que su única compañía fue el pobre perro que había envejecido tanto como ella.
La gente que pasaba cerca ya no la miraba. La habían dejado completamente de lado hacía mucho tiempo y la notaban tan poco que nadie se dio cuenta cuando la anciana, tratando de beber un poco de agua de un estanque en el parque, cayó al agua. A fuerza de verla, Graciela era como cualquier otro ser inerte que hacía parte del paisaje, como una roca más. De hecho, habría podido morir hacía mucho tiempo, habría podido sufrir un infarto o ser asesinada sin que nadie hubiese movido un dedo por ayudarla, porque ni siquiera se habrían dado cuenta de que le había pasado algo malo. Solo la actitud alerta y los ladridos del perro de la anciana los sacó a todos del ensimismamiento, y en menos de un segundo el flacucho animal se lanzó al agua para intentar salvar a su amiga. Por suerte, su reacción fue a tiempo, y con las pocas fuerzas que tenía, logró poner a salvo a Graciela, que se recuperó a la orilla sin que nadie se hubiese acercado todavía a ofrecerle alguna ayuda, pero todos la estaban mirando. Poco a poco todos ellos, pero principalmente quienes simplemente pasaban por allí y no conocían a la anciana, empezaron a reaccionar. Fue entonces cuando se le acercaron, la ayudaron a levantarse y le ofrecieron una toalla para secarse y una manta para abrigarse. Al notar el agradecimiento en las expresiones de la mujer, muchos de ellos fueron conscientes de que habían sido unos desgraciados todo ese tiempo, que habían ignorado a una anciana que necesitaba una ayuda, cuando aquella podría haber sido su mamá, su hermana o cualquier ser querido, y habrían querido que alguien tuviera compasión de hallarse en esa situación. Una mujer como Graciela no merecía pasar sus últimos años de vida en aquella penosa situación. No merecía la extrema pobreza, la falta de cuidados médicos ni de cariño, ni sentirse totalmente ignorada por una sociedad que solo vivía el minuto a minuto y consideraba como un estorbo a un anciano que después de pasarse la vida trabajando de sol a sol, ahora no les servía porque no tenía las mismas capacidades de la juventud. Se dieron cuenta de que habían sido injustos y que no deseaban eso tampoco para ellos mismos, porque sí, algún día serían viejos ellos también y quizá tendrían que lidiar con lo que ahora Graciela lidiaba. Algunos de ellos sintieron tanta pena al pensar en ello que en su alma se encendió nuevamente la llama del amor y de la empatía y empezaron a intentar ayudarla. Uno quiso encontrar a su familia, pero pronto comprendió que esto no sería posible, pues Graciela no tenía más que a su perro. Entonces, algo tenían que hacer ellos para ayudar a que Graciela viviera su vejez dignamente. Por eso, se encargaron de encontrar un buen asilo para ella. Un asilo que, aunque costoso, era famoso por cuidar bien a los ancianos y tratarlos como personas y no como ganado, como solían hacer en otros lados. Entre varios se pusieron de acuerdo para cubrir los gastos y así la anciana finalmente pudo estar tranquila, con su perro fiel siempre a su lado, pero ya sin pasar hambre ni sentir la humillación de la indiferencia. Hacía tanto tiempo que había olvidado lo que era el buen trato y el bienestar, que tuvieron que pasar días antes de que dejara de estar llorosa todo el tiempo y nunca se cansó de agradecer a quienes la habían ayudado. Graciela pasó en aquel lugar 5 años en los que fue feliz. Cuando su momento de partir de este mundo llegó, estuvo rodeada de aquellos que en los últimos años la habían cuidado y se habían convertido en sus hijos, y de su perro que le había salvado la vida y que no la abandonó ni siquiera en la muerte, porque poco después también murió. La historia de Graciela lamentablemente no es un caso aparte. En realidad, son muchos los ancianos que tienen que sobrevivir a diario en las calles, ancianos a los que sus hijos han abandonado o que se quedaron solos en el mundo, y a los que todos ignoran creyendo que nunca les llegará el turno a ellos de envejecer. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal.